tiene el honor de contar con el profesor Andrés Botero Bernal, que nos va a hablar sobre expedición de derecho y síndrome normativo. Un título un tanto críptico, el profesor Botero se encargará de dilucidar. De modo que lo escuchamos con toda atención. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Permítanme yo ver cómo hago para compartir exposición, a ver si es esta. ¿Están viendo las diapositivas? Ahora sí. Ahora sí. Y ahora que la pasé, ¿la están viendo? Sí, sí. Es que también he tenido problemas que a veces no se queda en la primera diapositiva y no sigue a partir de allí. Bueno, profesor Guibur, ¿cuánto tiempo dispongo? El que haga falta. Pero digamos que dentro de 2 horas la gente empieza a pensar en la cena. Sí. Entonces me demoraré mucho menos, espero por ahí unos 45 minutos como máximo para entrar a... de pronto, sí, como, les informo algo, quien esté interesado en las diapositivas y en los textos que voy a referenciar, bueno, los textos de mi autoría que voy a referenciar, con mucho gusto. Ahí tienen mi correo electrónico, me pueden escribir y yo les hago llegar tanto las diapositivas como los textos de mi autoría. Listo, para que lo tengan presente. Entonces no tienen que tomar nota de las diapositivas, yo se las puedo enviar. Bueno, siguen viendo las diapositivas, ¿cierto? Sí. Listo, perfecto. Bueno, en primer lugar, pues quisiera hacer un agradecimiento a mi alma mater, la UBA, de una institución con la que he tenido muchísimos vínculos. De ahí es mi primer doctorado, de la cual el profesor Ricardo Guibur fue mi director de tesis. De ahí que yo siempre suelo decir que el profesor Guibur es mi maestro y a su vez mi amigo. Como maestro lo respeto y como amigo lo aprecio. Y quiero agradecer a la UBA y a profesor Guibur y a profesor Ciuro y a los demás amigos que me han convidado a estar con ustedes. Y yo feliz, encantado de poder compartir cada vez que pueda con la UBA, máxima que estamos pues de aniversario con la universidad, ¿no? Otra aclaración que quisiera hacer antes de entrar directamente en materia es que yo les voy a exponer algo que yo encontré accidentalmente en mis investigaciones, pero realmente no es mi tema, mi preocupación de investigación. Yo soy historiador de la filosofía del derecho. A mí lo que me gusta, eso es un tema ya de cada cual, a mí lo que me gusta es rastrear en la historia cómo los grandes filósofos del derecho y cómo las escuelas se consolidaron. Entonces, por ejemplo, a mí me interesa saber, por ejemplo, no sé, por decir algo, las relaciones que Kelsen tuvo con otras escuelas, las cartas que se enviaban, archivo histórico, pero en relación con la filosofía del derecho. Es decir, yo lo que intento hacer es una historia de la filosofía del derecho. Eso es realmente lo que a mí me gusta. Lo que supone que tengo que saber un poco de filosofía del derecho como para ubicarme, y esto se lo debo muchísimo a mis maestros de la U, especialmente al profesor Ricardo Guibur, pero también de historia del derecho. En fin de cuentas, aplico métodos de historia del derecho. Y haciendo historia del derecho, rastreando la formación de las ideas filosóficas en Colombia en el siglo XIX, me encontré en archivos históricos con algo que yo no le presté atención inicialmente, pero luego me fui dando cuenta que algo pasaba. Luego les voy a explicar en qué consistió esta investigación y de ahí fue que me interesé en algún momento por indagar temas que a ustedes les va a parecer que es de sociología del derecho, pero bueno, realmente aquí es muy difícil saber si lo que voy a hablar es de sociología del derecho o es teoría crítica. Cómo ubicarlo no es fácil, pero realmente para dejar esto en claro, este no es mi campo de investigación. Realmente, repito, mi campo de investigación es la historia de las escuelas filosóficas. Pero esto lo encontré en archivos y me parece interesante compartirlos. Ahora, entremos directamente en materia. Empecemos con algo.
Lo primero que me llama la atención frente a la construcción del pensamiento jurídico filosófico latinoamericano es que existe una fuerte inclinación por parte de los juristas, pero Ricardo, muy gracioso lo que está pasando por tu cámara. Desgraciado. Hola. Muy gracioso. Perdón por la interrupción. Bueno, vuelvo a retomar. Si hay algo común, incluso está registrado desde el siglo XIX, es un menosprecio por la producción jurídica que nosotros hacemos en nuestro hemisferio. Esto no es reciente, esto incluso yo lo veo en archivos en el siglo XIX, e incluso, por dar un ejemplo, cuando llega el Código Civil Napoleónico de 1804 a América Latina, muchos de los codificadores latinoamericanos y muchos políticos latinoamericanos, para lograr tener código civil en el siglo XIX en América Latina, tuvieron que fingir, tuvieron que simular que los códigos que nosotros estábamos redactando acá eran códigos que respondían a la tradición francesa de 1804. ¿Para qué? Para que la gente los aceptara. Esto lo registré, por ejemplo, con la llegada del código de Andrés Bello a Colombia, que es un código que no tiene mucha relación con el código francés de 1804. Es un código muy original, pero si se hubiera vendido en 1857 en Colombia como un código hecho por un latinoamericano, muy original en muchos temas, la gente no lo hubiera aceptado. De allí que los políticos en 1857 tuvieron que inventarse el cuento, esto es una gran mentira, de que el código de Andrés Bello era una traducción del código de Napoleón, para que la gente dijera, ah, bueno, sí, si es un código traducido, pues, y de Napoleón Bonaparte con Portalis detrás, pues, ¿cómo decir que no? Algo muy parecido sucedió en Argentina con Vélez Sarsfield, aunque no es completamente igual a la historia de Andrés Bello en Chile y en Colombia, pero algo similar sucedió. Siempre que aparecía una producción del pensamiento latinoamericano, el lector, el observador, a veces consciente y otras veces inconscientemente, intenta ver ese texto a qué tradición europea se refiere. Y eso es el eurocentrismo en el que nosotros estamos marcados profundamente y que a veces hace que invisibilicemos la producción filosófica que se hace en nuestras latitudes. Y en ese sentido lo que yo me proponía investigar, hoy día ya estoy en otros temas, pero lo que me propuse investigar con esto era ver cómo se produjo el pensamiento filosófico dentro de América Latina. Y fue así como me encontré con algo que se los comento directamente. Estaba revisando normativa expedida en el siglo XIX, específicamente en el estado de Antioquia, que es una provincia perteneciente a Colombia, y me encontré que la normativa que venía siendo expedida en muy buena parte giraban en torno a muy pocos temas, que eran los temas que más ocupaban o que más preocupaban en aquel momento. Uno de ellos era sobre los caminos, y observé, sin darme cuenta, paulatinamente, que estas normas se venían repitiendo, cada 2 o 3 años se venían repitiendo, pero en la medida en que se repetía la norma, se perfeccionaba. Entonces, le voy a colocar un ejemplo. Entonces una norma decía, ordénese la construcción de un puente sobre el río Atrato que tiene que comunicar tales comunidades con cargo a tal presupuesto. A los 2 años se aparecía otra norma que decía, ordénese construir el puente que va a comunicar 2 localidades, se va a cargar a tal presupuesto, pero el puente se va a llamar Pedro Pérez, por inventarme el nombre. 3 años después, ordénese construir el puente, se va a llamar Pedro Pérez, va a unir 2 localidades y va a haber un pontanazgo. Pontanazgo es como el peaje para poder pasar el impuesto, de tanto si quieren pasar con tantas mulas o de tanto si es solo un caminante. Entonces se fijaron las tasas. 3 años después, ordénese construir el puente que va a pasar sobre el río Atrato, se va a llamar el puente Pedro Pérez, esto van a ser las tarifas del pontanazgo y estas van a ser las dimensiones del puente. Y así me encontré un montonón de normas que eran perfeccionamiento
de normas anteriores, pero lo gracioso es que ese puente nunca se construyó. Esos caminos nunca se hicieron. Entonces, cuando yo supe esas normas y yo pude hacer el listado de las normas que se comunicaban entre ellas, y luego me pongo a estudiar geografía histórica para ver cuándo se construyó el puente, cómo se construyó, si efectivamente el puente se construyó con las dimensiones que la norma ordenaba, me di cuenta que ese puente se construyó ciento y pico de años después. Y luego me volví a las normas y encontraba lo mismo frente a temas como caminos. Ordénese la construcción de tal camino entre estos dos pueblos. Y estas normas iban perfeccionando, nunca se construía el camino. Y luego encontré el tema también en tema penal. Entonces había una gran preocupación porque había muchos robos con arma armada en las noches dentro de las casas. Una preocupación muy fuerte en el siglo XIX. Entonces se creaban normas que castigaban severamente este delito, normas que cada 2 o 3 años se repetían y se iba perfeccionando el tipo penal. Pero cuando yo iba a ver la eficacia de la norma, por ejemplo, con las entradas a cárceles, cuántos reos entraron por ese delito, pues me encontraba que no había reos, o que si había era casi que el mismo número antes de la norma. Es decir, la norma no afectaba la realidad, pero sí la afectaba. Y esto es lo que yo me pretendo explicarles con ustedes con el término de síndrome normativo y eficacia simbólica. Y es que por accidente me di cuenta de algo que ya venía, algo que no es novedoso. Incluso pasemos a esta diapositiva. Eh, están viendo la diapositiva, ¿cierto? Que dice características. Perfecto. Me di cuenta de algo que realmente no es nada novedoso. Eh, Esto ya lo habían trabajado muchos filósofos desde antiguo. Veamos, esto es algo, aquí está. Esto ya es el tema de que uno puede expedir derecho, pero que es un derecho que se volverá ineficaz. Esto encontramos afirmaciones denunciando esto desde Sócrates, también hay Tomás de Aquino, hay unas afirmaciones de Tomás de Mercado en contra de la corona que crea normas solo para satisfacer las presiones populares. También hay cosas al respecto en Tao Te Ching, por ejemplo, cuando dice el Tao Te Ching que es un grave error de los gobiernos aumentar lo prohibido, porque lo único que hacen es aumentar la prohibición, pero no aumentar la eficacia de la prohibición. En Descartes, en Erasmo. O sea, esto es un tema muy, muy, muy trabajado, o sea, por lo menos mencionado. Y a su vez ya ha habido trabajos de un antropólogo estructuralista, Jean-Claude Lévi-Strauss, y de un sociólogo del derecho colombiano, García Villegas, en dos ediciones de un libro llamado Eficacia Simbólica del Derecho, uno de 1993 y otro de 2014. Y incluso algún trabajo de Freud por demás, cuando él hablaba de la neurosis obsesiva, en el que hablaban de que esto era algo normal, pero que los abogados, por su afán de una visión estrictamente normativista o estructuralista, pues lo dejaban de lado, creyendo que este era un tema que le competía o que le compete a otras disciplinas. Ahora, ¿qué es lo que dejan de lado muchas veces en términos de Levi-Strauss? Y es cómo el derecho, las normas jurídicas, a veces son hechas expresamente para que no entren a regir. O sea, las normas muchas veces son hechas única y exclusivamente para calmar opinión pública o para satisfacer un derecho, para satisfacer un interés oculto, un interés que no está expresamente mencionado en el programa normativo y que entre más débil sea la gobernanza, mayor uso se hace del derecho como la única forma de gobierno que le corresponde a un gobierno débil. Me explico con esta afirmación. Y es que los gobiernos que son muy débiles se dan cuenta, o muy corruptos, se dan cuenta que es mucho más fácil producir un decreto, es mucho más fácil crear una ley, incluso es mucho más fácil una reforma constitucional, a pesar del trámite dispendioso de una reforma, que cambiar la realidad. En este sentido, cuando yo no tengo la capacidad sistémica para poder cambiar una realidad acorde a unos intereses o morales o sociales o lo que sea, porque soy débil o porque soy muy corrupto o porque realmente el tema no me interesa,
Pues hay una forma fácil de aparentar que estoy actuando y es la producción de derecho. La producción de derecho, la producción de norma, es una forma de gobernanza y que a la larga resulta siendo muy útil en sistemas socioelectorales o político-electorales eh, raquíticos. Se lo voy ahora a colocar el ejemplo de qué fue lo que pasó en relación con los puentes. Eh, Veamos. Entonces había una comunidad que estaba necesitando urgentemente comunicarse con otra localidad que estaba al otro lado del río. Pues esa comunidad va y le pide al gobierno la construcción de un puente. El gobierno no tiene el dinero o no tiene el interés de construir el puente, pero no se lo puede decir a la comunidad. Entonces, ¿qué le dice a la comunidad? Pues claro, ustedes quieren un puente, se les tiene. Entonces se saca la norma que ordena la construcción del puente cargado un presupuesto, pero yo sé que eso no se va a hacer. Pero aprovecho la oportunidad para pedirle a la delegación que viene a pedirme el puente un favor. Ejemplo, me tienen que apoyar en las próximas elecciones. O otro ejemplo, vean que allá mis enemigos políticos se están haciendo fuertes, por favor me ayudan con ellos, con todo lo que eso puede significar, ¿no? Es decir, les pido un favor, esta comisión regresa a la localidad eh, cargado sobre los brazos de la gente, porque supuestamente fue una comisión exitosa, llevan incluso el decreto en papel y firmado por las autoridades, vean, se va a construir el puente, tengamos un poco de paciencia, pasan 2 o 3 años, no pasa absolutamente nada, otra vez las personas vuelven a encolerizarse, vuelven a enviar otra comisión. Esta comisión es recibida nuevamente por las autoridades del caso que les dicen, seguramente les habrán dicho, pues ¿cómo así que no les han construido el puente? Esto es el colmo. Pues otra vez vamos a sacar la norma y vamos a agregarle otras cosas. Aprovecho y le pego el regaño a algún funcionario medio diciéndole cómo es que no han cumplido la norma. La representación de la comunidad vuelve a sentirse satisfecha porque fueron oídos directamente por el poder. Le sacan una segunda norma ordenando la construcción del puente, regresan a su comunidad otra vez aclamados como héroes, les dicen, no se preocupen, hubo un enredo, un malentendido, ya se va a construir el puente, tengamos un poco de paciencia, no se preocupen. Eh, y volvemos otra vez al tema. Se espera un par de años o 3 años, no pasa absolutamente nada, se vuelve, pero el problema es que se le tuvieron que hacer un favor al político. Es decir, en esta segunda viaje, este político les dirá, no se preocupen, fue un malentendido, ya se les va a construir el puente, les saco otra norma, pero yo necesito que me apoyen, yo necesito una ayuda de ustedes, yo necesito un favor de ustedes. Y así, cada 2 o 3 años, observen, se obliga a negociar la comunidad con su sistema político a cambio del puente que nunca se va a construir. ¿Qué significa esto? Que los políticos muy corruptos se dieron cuenta que es mucho más rentable, desde la perspectiva de una rentabilidad electoral, no hacer nada que construir el puente. Porque el no hacer nada, pero expidiendo derecho, obliga a la comunidad a renegociar varias veces. Y en cada negociación, el político se fortalece en tanto que aparece como un dador. Esto, la dación, el regalo, es algo que se ha trabajado muchísimo de la antropología, con Marcel Mauss, por ejemplo. El político aparece como el dador, con todo lo que eso significa en una cultura. El dador pide favores a cambio de dar, pero él no cumple. En cambio, si el político hubiera hecho el puente la primera vez, solo hubiera podido negociar con la comunidad una vez. En cambio, en la medida en que el político no cumpla, pues varias veces tiene la comunidad en torno suyo pidiéndole que cumpla y él puede pedir favores cada vez que dice que va a cumplir. Resultó siendo muy rentable no construir el puente. Pero lo que quedó para la historia fueron estas secuencias de normas completamente ineficaces, pero que terminaron con una norma que incluso reguló cómo tenían que andar las mulas, cómo se iba a llamar el puente, cuáles iban a ser las dimensiones del puente, cómo iba a estar pintado el puente. O sea, se perfeccionó la norma a un nivel tal que uno lo lee y dice, pues le gastaron mucho tiempo cada 2 o 3 años a mejorar la norma, aunque nunca se hizo absolutamente nada. Y este fenómeno fue el que se denomina síndrome normativo. Síndrome normativo entonces es la reiteración de una norma en un mismo sentido
aunque la norma no sea igual en cada periodo de tiempo, porque las normas se van perfeccionando, pero se reitera un mandato durante un largo periodo de tiempo mediante normas que cada vez se van perfeccionando más, pero que son ineficaces. Ahora, son ineficaces desde lo que dice la norma, pero son muy eficaces desde contenidos ocultos de la norma. Quiero explicar este punto, porque esto es un dilema. La norma, por ejemplo, en el caso que yo les comento de los puentes, la norma fue ineficaz. Esto me mete a un problema just filosófico sobre qué significa eficacia. Podríamos decir que la norma es ineficaz porque nunca se construyó el puente, es decir, no hubo eficacia instrumental, no hubo eficacia instrumental, o lo que Kelsen llamaría eficacia primaria ni eficacia secundaria. Aclaremos, bueno, esto es un poco enredado, pero intentaré explicar de esta manera. Kelsen, en una parte de su obra, dice que hay eficacia primaria y eficacia secundaria. Y luego, en un texto dirigido para el Common Law de Estados Unidos, cambió el orden. Y lo que él va a llamar eficacia primaria, luego lo va a llamar en Estados Unidos como eficacia secundaria. Y lo que él llamó eficacia secundaria en Estados Unidos se lo llamó eficacia primaria. Pero quedémonos con la versión europea de lo que dice Kelsen, y es lo siguiente. Eficacia primaria es cuando el mandato primario, lo que el legislador quiere que se haga, efectivamente se cumpla. La eficacia primaria, vamos a colocar un ejemplo, es por qué el legislador regula asignar una multa, un castigo con multa económica al que se pase un semáforo en rojo. ¿Qué es lo que quiere el legislador? El legislador no está buscando que la gente se pase el semáforo en rojo, no. Lo que el legislador quiere es que la gente se detenga. Entonces, si las personas se detienen ante el semáforo en rojo, eso se llama eficacia primaria, porque se cumple ese mandato moral o político o económico o social que el legislador quiere. En la teoría kelseniana, ese mandato primario no tiene valor jurídico, porque realmente esos mandatos son de contenido moral o son contenidos económicos. ¿Por qué quiere el legislador que la gente se detenga ante el semáforo en rojo? Para que la movilidad fluya mejor, para evitar accidentes de tránsito, para evitar congestiones. Observen que eso no son funciones del derecho. Esos son mandatos de carácter económico, mandatos de carácter moral. Entonces, la eficacia primaria es cuando la gente cumple lo que el legislador quiere. La eficacia secundaria vendría siendo que se aplique el castigo a quien incumpla la norma primaria. Y eso sí le interesa al derecho. La eficacia secundaria sí le interesa al derecho porque es la aplicación de un castigo. Ahora bien, desde esta terminología, eficacia primaria, eficacia secundaria, repito, eficacia primaria es que se cumpla lo que el legislador quiere, eficacia secundaria es que se aplique el castigo que el legislador dispuso a aquellos que no cumplieron la norma primaria. Entonces viene la pregunta, estas normas que son muy comunes en América Latina, muy comunes. Yo les coloco el ejemplo que yo registré de los puentes y los caminos, pero ojo, esto es común en todos los países, específicamente en América Latina, pero no exclusivamente en América Latina. Esto expande todos los días. Siempre que hay una crisis, los sistemas gubernamentales latinoamericanos suelen responder de la misma manera, con la producción casi siempre de las mismas normas. Eso es síndrome normativo. Ahora bien, estas normas son ineficaces, uno podría decir, sí, son ineficaces porque no se cumple lo que el legislador al parecer quería, que era construir el puente, entonces no hubo eficacia primaria. Tampoco hubo eficacia secundaria porque no se asignaron sanciones o castigos por no haberse hecho el puente. Entonces no podría decir, no hay eficacia. La norma es ineficaz. Pero si lo observamos desde otros lentes, la norma es muy eficaz. Por ejemplo, logró que las comunidades tuvieran que estar negociando cada cierto periodo de tiempo con un sistema político débil y corrupto, eh, eh, lo que fortalecía el sistema político. También estas normas suelen ser muy eficaces porque controlan la opinión pública, dan la imagen de un gobierno actuante. Sobre esto hay muchos ejemplos, pero obviamente los ejemplos que yo puedo dar son colombianos, pero yo sé que ustedes lo pueden aplicar
para sus respectivos países, pero piensen algo, por ejemplo, en materia penal, lo que se denomina el populismo punitivo, que es un término que utilizan mucho los penalistas, que consiste más o menos en lo siguiente, que cuando llega a haber un escándalo por un gran delito, o cuando los medios de comunicación llaman la atención sobre que hay hechos graves que no son debidamente sancionados, o que la gente se siente insegura, o que la gente se siente en desventaja cuando sale a la calle, y esto toma dimensiones cada vez mayores, pues lo que suele hacer los gobiernos es, pues hay una forma muy fácil de tranquilizar a las personas, y es producir derecho. Es que es más fácil modificar el Código Penal que hacer que las normas penales actuales sean eficaces, ¿no? Es mucho más fácil. Entonces, ¿cuál es la preocupación de hoy? El asesinato de mujeres. Ah, pues perfecto. Creamos el tipo penal de feminicidio. Luego ahora, cuando un sociólogo del derecho, eso es una investigación que en este momento yo estoy dirigiendo, desde que en Colombia se creó el tipo penal de feminicidio, para calmar la opinión pública y específicamente los colectivos feministas que estaban reclamando con justicia que se hiciera algo porque las cifras eran alarmantes, y lo que hizo el gobierno fue sacar un nuevo tipo penal. La pregunta es, ¿la creación del tipo penal de feminicidio en Colombia disminuyó los feminicidios o los aumentó? Lo que estamos registrando es que aumentó la impunidad, porque se redactó el tipo penal de una manera tan, tan difícil de ser verificada por parte de la fiscalía, que aumentó la impunidad. E incluso hay con ciertos agravantes, cuando dice el que asesine a alguien en su condición de mujer. Entonces, yo como pruebo como fiscal que ese asesinato no fue en condición de ser un ser humano, sino de ser mujer. Entonces, lo que se está originando mucho es que los abogados defensores están diciendo, qué pena, mi cliente asesinó a esta persona por su condición de persona, por lo tanto tendría que ser un homicidio simple, un homicidio agravado. Por lo tanto, hubo una mala adecuación del tipo cuando lo están juzgando. Él no quiso matar a esa persona por ser mujer. Por lo tanto, no es feminicidio. Era un homicidio simple o un homicidio agravado según las circunstancias. Pero cuando le imputan el homicidio simple o el agravado, dicen, no, qué pena. Mi cliente quiso matar a esa persona por ser mujer. Hay una mala adecuación del tipo. Entonces, esto está originando unos debates que antes no existían y que a la larga están desfavoreciendo a la mujer, la están desprotegiendo, ¿no? Ahora, aclaro, esto no se puede trasladar tal cual a Argentina, porque eso ya depende de cómo fue redactado el tipo penal en cada país. Pero lo que quiero dejar en claro es que hay países que por calmar opinión pública, pues simplemente modifican la norma y ya. Pero cuando uno analiza estadísticamente los efectos de la norma, pues se puede dar cuenta de que hay sorpresas que o sí se sabían, pero no se quisieron decir, o nadie previó que pudieran suceder. Habría que ver entonces cómo se redacta el tipo penal en cada país, pero por ejemplo en el caso que yo les comento, crear un tipo penal no necesariamente significa más eficacia, para nada. Incluso crear un tipo penal es mucho más barato que hacer una gran reforma del sistema de la fiscalía, del sistema de enjuiciamiento criminal, del sistema penitenciario, que eso es muy costoso, es muy engorroso y los resultados son a largo plazo. En cambio, decir, ¿ustedes qué quieren? Queremos más protección del Estado. No se preocupen, le modifico el Código Penal y le modifico el Código de Procedimiento Penal. Eso es muy barato y los resultados son a corto plazo. Y el político puede reclamar esos resultados en un año como algo de su gestión. En cambio, mejorar el sistema penitenciario para garantizar la resocialización de los delincuentes, eso es muy costoso. Los resultados son muy a largo plazo. Y el político dice, no, más bien cámbienme la norma. Esto lo vemos continuamente con el tema con el populismo penal. Pero ojo, no es solo tampoco en materia penal. Eso también está en materia laboral. Y eso está en derecho urbano. Eso está en todo. Producir derecho es muy barato. Y en este sentido, podríamos decir que el derecho es eficaz. Estas normas son eficaces porque producen un efecto en la realidad, como, por decir algo, que los colectivos que venían reclamando algo se sientan que cumplieron, entonces se calman, se relajan 2 o 3 años porque creen que la norma, por su propia vocación, va a cambiar la realidad. En,
Y es por ello que hay fuertes debates sobre si podríamos decir que estas normas son eficaces o no lo son. El profesor García Villegas dijo, para intentar salir del debate, dijo, son normas ineficaces instrumentalmente y eficaces simbólicamente. Y ahí es que apareció un nuevo concepto en la filosofía del derecho, y es el concepto de eficacia simbólica, que él lo trae a su vez de sus estudios de Levi Strauss. Y es que hay que observar que las normas no solo tienen una relación de eficacia frente a lo que el mismo texto dice, sino que las normas también buscan eficacias con cosas que la norma no dice, pero quiere. Aunque en este caso, perdónenme por el personalismo, realmente la norma no quiere nada. Yo estoy hablando del legislador, pero para que me entiendan, cuando yo digo la norma quiere algo, pero no lo dice, entiéndame mi error, porque realmente la norma no quiere nada. Estoy hablando del legislador, pero para ahorrar palabras en economía del lenguaje, pues prefiero decir cosas que la norma no dice, pero que efectivamente quiere y que se cumplen con la expedición de la norma. Y esto es lo que Mauricio García Villegas denominó eficacia simbólica, y coloca un montonón de ejemplos desde la sociología para el caso colombiano, a un punto tal que Mauricio García Villegas llega a afirmar la mayoría de las normas, no todas, pero la mayoría de las normas que se expiden en los estados contemporáneos de América Latina son normas que tienen más eficacia simbólica que eficacia instrumental. Este diagnóstico es terrible, porque lo que nos está dejando en claro es que los sistemas políticos realmente poco les interesa el bienestar común, o lo que Kelsen llamaría la paz social, término que luego corregiría por otro como el de convivencia social, pero y que realmente lo que más le interesa a nuestros regímenes políticos es la continuidad en el poder a la costa que sea, a costa que sea. Entonces, ¿qué tenemos? Hambre. Pues sacamos una norma que ordene la entrega a todas las personas de una canasta de alimentos básico, aunque sea ineficaz. ¿Qué es lo que quiere? Es que nos sentimos muy inseguros en la calle, pues reformamos el Código Penal, aunque sea ineficaz instrumentalmente. ¿Qué es lo que quiere? Es que tenemos problemas serios de convivencia, pues se saca la norma, pero va a ser ineficaz. Nos acostumbramos a creer que se puede gobernar solo mediante derecho, expedición de derecho, y es por ello que las sociedades civiles no se han puesto iracundas ni exigentes cuando el Estado empieza a promulgar norma. Y por el contrario, también lo podemos registrar, que las sociedades civiles suelen sentirse satisfechas con la expedición de la norma. Y por eso es que reclaman la norma, el Estado les da la norma y ellos sienten que cumplieron. Hasta que 2 o 3 años, sean 2 o 3 años después, yo digo 2 o 3 años por poner cualquier número, algunos años después se dan cuenta que la realidad o sigue igual o está peor. Entonces vuelve nuevamente al sistema político y nuevamente le dice, por favor haga algo. Y el sistema político, actuando conforme al síndrome normativo, vuelve a expedir norma. Ahora, ¿qué expide? La misma norma de antes, pero para que no lo acusen de copiar y pegar, empieza a agregarle cosas, empieza a perfeccionar la norma. Y ese perfeccionamiento de la norma termina siendo muy, muy paradójico, porque termina siendo una especie de mundo 3. Y con esto eh, voy redondeando lo que yo quería decirles. ¿Cómo así que el mundo 3? Les voy a explicar esta diapositiva. Aquí está. Están viendo la diapositiva que dice mundo 1, mundo 2 y mundo 3, ¿cierto? ¿Me confirman? Perfecto. Correcto. Veamos en qué consiste esto, que podríamos utilizar el símil del mundo 3, que es un símil que utiliza la filosofía analítica. Vamos a imaginar que hay un mundo 1 que vendría siendo la realidad social, el mundo del ser, si quieren llamarlo así. El mundo que debe ser descrito, enunciado lingüísticamente. Existe un mundo 2, que es el mundo del deber ser, el mundo de la norma, el mundo de lo que querría hacerse, el mundo que no existe realmente, pero que quisiera crear un mundo que sí existiese realmente. Es el programa normativo de la norma, como lo llamó Conrad Hesse, es el programa normativo. Pero
de tantas normas que se han expedido con eficacia simbólica, parece que ya hay una especie de un mundo 3. Y es lo que la norma efectivamente modifica del sistema real, que es, por ejemplo, calmar la opinión pública. Pero a su vez es un mundo donde los funcionarios públicos se imaginan que el mundo funciona dentro de esa norma y modifican la norma para ir mejorando ese mundo ficticio, pero realmente eso nunca afecta a la realidad. Se los intento colocar con un ejemplo. Volvamos al puente. El funcionario público que dijo, bueno, ¿y cómo vamos a llamar al puente? Llamémoslo puente en homenaje a Pedro Pérez, me estoy inventando el nombre. Pero el puente no se ha construido siquiera y ya están pensando en cómo se va a llamar. Y luego dicen, bueno, la gente está furiosa, nos va a tocar sacar otra norma, pero no podemos sacar la misma norma de hace 3 años. Entonces saquemos la misma norma, pero agregándole cosas. Entonces vamos a agregarle cuáles van a ser las dimensiones del puente. Entonces buscan un ingeniero de caminos, como se llamaba en la época, que les da unos planos y ellos ponen los planos dentro de la norma. Pero el puente no se construyó. Es decir, ya saben hasta el color del puente, mentalmente, mundo 3. Ya saben cuántas mulas puede soportar el puente. Ya saben cuánto va a valer el peaje del puente. Ya saben las dimensiones del puente, todo, le tienen nombre. Y siguen sacando normas, perfeccionando esa imagen que tengo del puente, pero nunca se va a hacer el puente. Entonces, empieza como a funcionar una especie de mundo 3 en la mente de mucha gente. Y eso me recuerda, por ejemplo, a veces que en clases, cuando me tocaron a mí con algunos profesores que decían que desde una visión demasiado radical del normativismo, que al abogado solo le interesa lo que dice la norma. Por lo tanto, si la norma decía que algo no se puede hacer, pues entonces hay que partir de que no se puede hacer. Y si uno le diga, pero qué pena, profesor, pero en la práctica todo el mundo hace lo contrario. Y entonces me acuerdo que a mí en mi proceso de enseñanza, más de un profesor me decía, qué pena, si la norma dice que no, la respuesta es no. Digo, pero es que la realidad no es así. Y la respuesta es, a mí no me importa. Les voy a colocar un ejemplo de ese mundo 3 que a mí me pasó como anécdota. Y fue que yo trabajaba como la mayoría de los estudiantes latinoamericanos. Y entonces yo tenía alguna pequeñísima noción, porque le ayudaba a un abogado, de cuánto demoraba un proceso en la jurisdicción contencioso administrativa en Colombia. Y entonces llegó un profesor de procesal administrativo y me contó eso fue una clase de hace más o menos unos 30 años, me dijo, el proceso contencioso administrativo en Colombia varía entre 1 año a máximo 3 años. Y entonces yo alcé la mano, medio ingenuo, y dije, pues, profesor, qué pena con usted, pero yo no he conocido el primer caso donde un proceso ni siquiera se lleva 3 años. El promedio de un proceso contencioso administrativo en esa época era entre 10 a 15 años. Y entonces, profesor, entonces me dijo, usted está equivocado, Andrés. Y por hablar cuando no debía, me asignó esta tarea, que sumara los términos en el Código Contencioso Administrativo desde que se acepta la demanda hasta que sale la sentencia en segunda instancia, suponiendo que hubo de todos los recursos, y me dijo, sume. Y efectivamente a mí me dio casi un poco menos de 3 años. O sea, sumando todos los términos, me daba menos de 3 años. Entonces, al día siguiente en clase, me maté esa noche estudiando, dije, pues sí, efectivamente el profesor tiene razón. Lo máximo que puede durar un proceso en Colombia de la contencioso administrativa es 3 años. Pero, simulando parcialmente a lo que dijo en su momento el famoso Galileo, pero eso nunca se cumple. Recuerden que hay una leyenda urbana porque he leído de algunos historiadores que dicen que eso nunca fue real, pero hay una leyenda urbana que dicen que cuando estaban juzgando a Galileo, eh, Galileo dice la Tierra no se mueve, pero se sigue moviendo. Esta respuesta fue, qué pena, un proceso no puede demorarse más de 3 años, pero realmente se demora 15. El profesor me puso 0.
porque yo no había entendido el derecho. O sea, una cosa es el derecho, otra cosa es la realidad. Si el derecho dice que son 3 años, son 3 años, aunque la realidad sean 15. Este es el famoso mundo 3, que yo he visto que muchos funcionarios funcionan es desde lo que dice el programa normativo, se les olvida la realidad en la que esa norma tiene que actuar. Pero también son muchas personas que se contentan con solo tener un programa normativo. Lo que me lleva a otra pregunta. ¿Por qué somos una sociedad que confía tanto en el derecho? ¿Por qué confía tanto en la norma? Esto es otro tema de otra investigación que yo no haré, porque, repito, a mí me convocan más otros temas. Pero esto es más o menos, en términos generales, lo que se ha denominado síndrome normativo eh, y eficacia simbólica del derecho, aclarando que la eficacia simbólica del derecho mira una norma en concreto. Y el síndrome normativo lo que mira es una cadena de normas en el tiempo. Pero son conceptos muy similares. Repito, el síndrome normativo mira una norma en concreto. No, disculpen, me equivoqué. La eficacia simbólica es un concepto que mira una norma en concreto. Y el síndrome normativo es un concepto que mira una cadena de normas. Pero salvo esa distinción, son conceptos muy compatibles el uno con el otro. Y bueno, y esto me lleva a una reflexión final que está aquí en esta diapositiva, que es también debates que se han dado al interior de la sociología del derecho en relación con por qué sucede esto. Voy a comentar un caso que me va a permitir llevar a lo que voy a afirmar a continuación. Y es algo que yo denominé la paradoja Überhofen. Les cuento el caso, pero primero me permiten tomar un poco de agua. Überhofen fue un gran comparatista penal, uno de los mayores, un jurista comparatista, dedicado al estudio del derecho comparado. Entre las cosas de derecho comparado que investigó está el tema del derecho anticorrupción. No fue su única preocupación, pero fue una en las que más trabajó. Él comparó durante mucho tiempo los sistemas de la lucha contra la corrupción de los diferentes países del mundo, africanos, europeos, americanos, asiáticos, etcétera. Y publicó mucho, por ejemplo, de cuáles eran los mejores sistemas jurídicos en la lucha contra la corrupción. Sintetizando, porque realmente esto no es clase de derecho comparado, sintetizando, pues uno esperaría que le dijesen que los países menos corruptos son los países que tienen legislación anticorrupción muy buena y que los países muy corruptos son los que tienen legislación anticorrupción muy mala. Eso es lo que uno partiría, ¿o no? Que un país con corrupción mínima es porque tiene un buen sistema anticorrupción y que un país con corrupción máxima es porque tiene un mal sistema anticorrupción. ¿Qué significa este prejuicio? Nosotros partimos de que el derecho, ojo con esto, el derecho, las normas, son la explicación o son una explicación válida de lo que pasa en el sistema social. Ojo con esto, que este es un punto muy álgido. Por lo tanto, si hay un país donde no hay casi corrupción, es porque las normas anticorrupción funcionan muy bien. Y viceversa. Un país muy corrupto es porque tiene normas anticorrupción muy malas. Pero Verhoeven se dio cuenta que esto no es así. Y se dio cuenta que esto no es así por accidente. Se dio cuenta que entre los países menos corruptos del mundo, sus sistemas jurídicos anticorrupción son malísimos. Tanto que Verhoeven se pregunta, no entiendo por qué en Dinamarca la gente no roba. ¿Entiendes? O sea, y en cambio, los países que suelen estar entre los más corruptos del mundo suelen tener sistemas anticorrupción muy buenos, desde el programa normativo. Y Verhoeven, como buen alemán, deja esto en el vacío. Dice, pues, por ejemplo, analizando el caso de Nigeria, dice, no entiendo bien por qué existiendo tan buenos sistemas anticorrupción hay tanta corrupción. Realmente esto no le preocupa mucho a él.
pero es que simplemente lo enuncia. Y esto es lo que yo llamo la paradoja de Überhofen. ¿Por qué? Porque hay más corrupción en los países que tienen mejores sistemas jurídicos anticorrupción. Y es que hay que entender la mentalidad de un alemán o la mentalidad de un centroeuropeo. Es que si la norma dice algo, eso tiene que afectar la realidad. En la mentalidad de un jurista centroeuropeo, la ineficacia normativa no es una categoría importante. No lo dije bien, discúlpeme. Para un jurista centroeuropeo, una norma ineficaz es algo muy raro. Y es mirada como, o sea, ¿hay sistemas jurídicos ineficaces? Pues ellos parten de la premisa kelseniana de que si hay un sistema jurídico ineficaz, pues pierde validez por la desuetudo, el desuso. Que el derecho, por lo tanto, siempre es eficaz. El derecho, de alguna manera, es eficaz. Tal vez no sea eficaz 100%. Tal vez habrá algún caso de corrupción por ahí, pero tiene un alto nivel de eficacia. Entonces ellos no se entienden porque hay sistemas jurídicos que son ineficaces completamente. En cambio, en la lógica de un latinoamericano, cuando uno le dice latinoamericano, esto el latinoamericano lo entiende perfectamente. El latinoamericano no ve paradoja alguna. El latinoamericano, como sabe cómo funcionan nuestros gobiernos, dicen, sí, es normal que aquí se expida derecho, simplemente por expedirlo. Y entonces, para explicar la paradoja de Überhofen, hace unos 15 años escribí un texto de imaginándole al lector que suponga ficticiamente que hace parte de una isla de, ¿cómo es que se llama? Una banana república, creo que se le llamaba así. Ahora ese término ya no se utiliza en ciencia política, pero creo que se utilizaba mucho hace 20 años. Banana república, no sé si ese término a ustedes les recuerda algo, que eran, entonces imaginemos una isla donde nuestro gobernante es profundamente corrupto. Es de lo más corrupto que puede haber. Pero por ser tan corrupto, la gente internamente ya está empezando a hacer una presión cada vez más fuerte, increciendo contra el poder. Pero además, externamente, mucha gente está diciendo no podemos invertir en esa isla porque no hay seguridad ni certeza jurídica alguna, porque la corrupción es absurda. Además, muchas organizaciones financieras internacionales dejaron de prestar dinero porque ese país tiene unas pésimas calificaciones desde Transparencia Internacional, una ONG dedicada al tema. Además, muchos gobiernos están diciendo que esa isla es pésima por ser tan corrupta. Entonces, un gobernante de esta isla tan corrupta, astuto, ¿qué haría? Ah, pues fácil, lo más barato. Expide un excelente sistema jurídico anticorrupción, de manera tal que con la sola norma, la gente, las organizaciones internacionales digan, uy, algo está pasando en la isla, eso está cambiando. Empiezan a soltarme dinero, porque las agencias multilaterales de financiación, al ver esa norma, dicen, hay que volver a confiar en la isla. Además, le hago mucha publicidad a esa norma internamente para que la gente diga, uy, nuestro gobernante no es tan corrupto como creíamos. Si fuera corrupto no hubiera sacado esa norma. Por algo sacó esa norma. Entonces saco la norma que me vuelve a legitimar interna y externamente. Y además voy a crear una organización que se va a llamar Organización Estatal contra la lucha, lucha contra la corrupción. Y voy a asignarle 3.000 puestos públicos que después los voy a repartir mediante corrupción. O sea, creo entidades anticorrupción que se las entrego a la corrupción. Pero la gente va a creer que la cosa está funcionando muy bien. Expido, pero eso sí, la clave es crear una norma con ciertas palabras o ciertas cosas que vuelvan inoperable la norma al momento de que alguien quiera hacerla eficaz. Pero creo burocracia, creo agencias estatales de la lucha contra la corrupción, hago creerle al mundo que eso es una panacea, pero obviamente esa ley no va a entrar a regir. Y eso explicaría por qué los sistemas muy corruptos suelen tener buenas normas anticorrupción. ¿Me entienden? Entonces vuelvo a la pregunta. ¿Estas normas anticorrupción son normas ineficaces en esta isla o son normas eficaces? Filosóficamente hablando,
hay argumentos para decir que son ineficaces, pero también argumentos para decir que son eficaces. Por eso es que los que investigan este tema, y cuando yo lo descubrí, pues preferimos un punto medio, y es decir, son ineficaces desde cierta perspectiva y son eficaces desde otra. Una vez aclarado esto, entonces, una vez puesto este ejemplo, viene entonces este asunto. Muchos sociólogos del derecho han señalado que la eficacia simbólica, que es lo que propone Levi Strauss y Mauricio García Villegas, o el síndrome normativo, que es lo que yo propuse en su momento, son conceptos que dan a entender necesariamente que el Estado no funciona bien, que hay un vacío de Estado, eh, que la relación Estado y sociedad es una relación enferma. Es decir, estas normas son un síntoma de una enfermedad sociopolítica llamado Estado débil o Estado corrupto, o de una enfermedad que sería una pésima relación entre sociedad y Estado. Pero esto ha generado un fuerte debate. Muchos colegas, con base en estos conceptos, han dicho, no, eso tampoco tiene que ser así. Eh, y veamos, ¿realmente ha habido un vacío de Estado? En América Latina realmente es cierto que nosotros no hemos tenido un Estado o un Estado fuerte, o sea, sí es cierto que hay vacío de Estado. Entonces algunos dicen, realmente no hemos tenido un vacío de Estado, Estado ha habido, y el Estado se ha metido en todo, hasta para matar se ha metido, hasta para desaparecer personas se ha metido. O sea, el Estado actúa. El Estado no es un agente pasivo que no hace nada. No, el Estado es un gran actor político en América Latina para bien o para mal. Otra cosa es que no haga lo que debería hacer. Pero el hecho de que yo no haga lo que debería hacer no significa que haya un vacío en el agente. El agente está. Entiéndame entonces, hay un vacío de Estado. Hay muchos colegas que dicen nunca ha habido un vacío de Estado en América Latina. Lo que ha habido es un Estado negligente o un Estado que no hace lo que tiene que hacer. Ahora, pero también eso me lleva a otra situación. Eh, y los estados fuertes en los países donde se suele cumplir la norma nunca han tenido eficacia simbólica. La respuesta es sí. Hay ejemplos de eficacia simbólica y síndrome normativo en Francia, en Inglaterra, en Alemania, en Austria. El asunto es que no son tan comunes ni tan recurrentes como puede ser en Argentina, Paraguay, Venezuela o Colombia. El síndrome normativo no es una característica de ciertos tipos de Estado. El síndrome normativo está en todos los estados, en algunos más fuertes que en otros. Y finalizando, esto es una enfermedad de una pésima relación entre la sociedad y el Estado. Entonces uno también podría cuestionar, pero ¿esto es una enfermedad del Estado? ¿No será que también la sociedad se satisface muy fácilmente con una norma jurídica? Cuando la sociedad civil queda feliz porque le expiden norma jurídica, ¿no será que también esto es un problema social, además de ser un problema estatal? Entonces muchos sociólogos están diciendo, realmente esto no es una enfermedad del Estado. Si esto es una enfermedad, llamémoslo así analógicamente, por analogía, pues sería una enfermedad también social, ¿no? Eh, esta creencia en el derecho, como que el derecho per se puede cambiar la realidad, o sea, como que basta con la mera promulgación de la norma para que los sistemas sociales inmediatamente se empiecen a modificar con base en la norma. Esta creencia ciega que tenemos en que el derecho per se, el derecho por sí solo, el derecho por su propia majestad, logra cambiar con su propia fuerza la pesadez de la realidad social, pues eso también da cuenta de que las sociedades suelen ser muy ingenuas en relación con sus gobernantes. ¿Qué quiero decir entonces con esto? Yo no voy a concluir nada sobre estos debates, simplemente realmente no me siento suficientemente competente como para decir quién tiene la razón o no en estos debates, pero lo llamativo es que estos conceptos, eficacia simbólica, síndrome normativo, pues han tenido un eco en el campo de la sociología muy significativo, algo que yo no me imaginaba, hay que decirlo, por ejemplo,
Yo creo que uno de mis trabajos más citados terminó siendo el de síndrome normativo, y yo reitero que que este concepto no es mi campo de investigación. A mí lo que me interesa es investigar otras cosas, pero terminó siendo por accidente algo que ha tenido buena recepción. Mauricio García Villegas logró un sitio en la sociología del derecho a nivel mundial con su concepto de eficacia simbólica del derecho, y hay mucho debate alrededor de esto. Pero también hay que decirlo, y con esto concluyo, quienes han recibido mucho estos conceptos han sido fundamentalmente sociólogos y antropólogos jurídicos. Ahí viene una pregunta que yo les hago a ustedes. ¿Y la filosofía del derecho qué? Entonces uno tendría primera opción. Es que esto no es un problema just filosófico. Esto es un problema sociológico. Punto. Entonces esto es de los sociólogos del derecho. Un filósofo del derecho no tiene nada que ver acá. Pero eso no sería vivir en el mundo 3. Eso no sería seguir partiendo de algo que ya está muy revaluado desde sus propias raíces kantianas, de que el mundo de la norma y el mundo de la realidad nunca se tocan. Esa premisa de la separación absoluta yo creo que está muy revaluada incluso de los propios kantianos y desde los propios neokantianos de Baden. Eso ya no lo afirman siquiera. Eh, Segunda hipótesis. Sí, esto le interesa a la filosofía del derecho, pero le interesa a la filosofía del derecho solo como anécdota, como algo ahí, un comentario, pero realmente, y fundamentalmente, y tercera hipótesis, esto sí le interesa, pero solo una escuela de la filosofía del derecho, que es la escuela de la teoría crítica. La teoría crítica, eh, o dentro del trialismo, pues los que trabajarían el derecho como realidad. O sea, los que quieren ver el derecho más allá de la norma y quieren verlo desde la otra faceta, y es el derecho como realidad social, que son filósofos del derecho. Los trialistas son filósofos del derecho. Dicho, es decir, esta tercera hipótesis es que esto sí le interesa a la filosofía del derecho, pero a 2 o 3 escuelas, no al grueso de la filosofía del derecho. Yo soy filósofo del derecho, yo soy historiador de la filosofía del derecho, y realmente yo no sé, no tengo respuesta a esa pregunta. ¿Esto es un problema just filosófico? No. Entre otras cosas, porque esta pregunta realmente no me parece que hoy día no es tan relevante. Hoy día ya no estamos hablando del modelo de la fragmentación de los saberes que le tocó a Kelsen. Hoy día no estamos hablando de los saberes fragmentados o los saberes compartimento, donde no pueden hablar entre ellos. Ya no estamos en épocas donde la sociología está por un lado y la antropología por el otro, y hay donde se pongan en contacto porque inmediatamente les dicen traidores. Hoy día estamos en épocas de interdisciplinariedad, hoy día estamos en épocas donde lo importante es que uno se prepare para investigar lo que uno quiera. Entonces hoy día, pues, ya no tenemos esa presión policial, si me permiten utilizar esa expresión un poco radical, esta presión policial de no salirme de mis fronteras, porque inmediatamente salen los profesores a decirme, tenemos un espía, como nos están invadiendo, ¿no? Pero esa presión sí existía hace unos 50, 60 años. Entonces, cuando a mí me dicen, usted, esto no es un tema de filosofía del derecho, sino que esto es un tema de sociología del derecho, pues, bueno, pues me dice no hay ningún inconveniente. Pues, eh, yo creo que con esto podríamos terminar como para oírlos, qué preguntas tienen, qué conceptos tienen, y podemos iniciar a partir de aquí un diálogo. Bueno, Repito, las diapositivas y los textos que he publicado al respecto, se me escriben y yo con mucho gusto se los envío. bueno, muchas gracias. Y como acaba de decir el profesor Botero, está abierto el debate entre todos sobre estos interesantes conceptos que él ha desarrollado. Por favor, doctor Ciro Caldani. Está muteado, doctor. No se le oye. Ahí está, ahora ya está. Ustedes imaginarán que estoy muy complacido con la exposición del profesor Botero. Lo he dejado expresado en el chat. No creo que sea el caso de entrar a discutir sobre con qué alcance es construir el objeto jurídico, porque
cedería las posibilidades de este diálogo final, pero en el realismo usamos categorías semejantes a las que él emplea y, por ejemplo, empleamos la categoría de norma espectáculo, o sea, una norma que se dicta para no cumplirla. Y en esas normas de espectáculo suelen coincidir a veces gobernantes y gobernados. Por ejemplo, una norma espectáculo que es conmovedoramente grave es la norma de las condiciones de las cárceles en la Constitución argentina. O sea, todo el mundo sabe que no quiere nadie que las cárceles sean sanas y limpias, como dice la Constitución. Pero sí quieren aparentar que quieren que las cárceles sean sanas y limpias. Y yo creo que este es un problema que es jurídico, que debe ser considerado jurídico, y por eso reitero mi beneplácito con la exposición del profesor Botero. Simplemente era esto, lo había dejado en el chat, pero ya que tengo la oportunidad, lo digo de esta manera. Gracias. Muchas gracias. Yo también tengo algún comentario. Sí. Yo creo que los conceptos que ha desarrollado el profesor Botero, con los que estoy completamente de acuerdo, no es que son ajenos a la filosofía del derecho, ni tampoco que solo son privativos de la teoría crítica. Me parece a mí, vengo sosteniéndolo, que todo el discurso de los derechos humanos participa de este problema. Es lo que digo en el chat. Es decir, Edmund Burke, ciertamente. Es lo que digo en el chat. De los derechos humanos, y lo que nos hacen es asegurarlos. Y toda la idea de que el derecho, el sistema jurídico, está ahora para asegurar derechos, me parece que tiene un efecto placebo de lo más nefasto. Porque en realidad, para asegurar derechos, no hay que decir que se aseguran derechos. Hay que establecer las obligaciones necesarias para que esos derechos funcionen. Si esas obligaciones no se crean o creadas no se aplican, el derecho no existe, por mucho que aparezca en la Constitución o en el Pacto de San José de Costa Rica. Por eso me parece a mí que incluso desde el punto de vista de la filosofía analítica, la proliferación de este tipo de discurso de los derechos humanos, del neoconstitucionalismo, del principialismo, es un viaje hacia la destrucción del sistema jurídico y hacia la destrucción de los derechos que el propio sistema jurídico cree que está asegurando. Perfecto. Yo quisiera complementar allí algo, profesor Guibur. Esta es una crítica muy cercana a una crítica que me parece buenísima de un filósofo de finales del siglo XVIII, principios del XIX, Edmund Burke, político inglés, al que se le adjudica ser el padre del conservadurismo inglés, que no es el conservadurismo nuestro, diciendo que tiene que estar muy mal un país para creer que poniendo los derechos en la Constitución se van a volver realidad. Esa es la crítica de Edmund Burke a la Revolución Francesa. O sea, ¿quién dijo que poner derechos en papel? Y ojo, redactados incluso con el verbo ser, que eso es algo que me llama mucho la atención. Todos tendrán, en vez de decir, todos deberán tener. O sea, incluso pensemos lo simbólico que hay lingüísticamente cuando el legislador redacta con el verbo ser en vez de con el verbo deber ser. Esto no es simplemente por economía del lenguaje, como lo dijo Kelsen. Esto es un tema político. Es que redactar normas como el deber ser aleja a la ciudadanía. Redactarlos como ser le hacen creer a la ciudadanía que ya tiene eso. Pero eso es solo papel. La crítica de Burke a la Revolución Francesa, ustedes se hacen matar por papel. Nosotros nos hacemos matar por costumbres reales. Ahí está el debate entre el common law y su garantía de los derechos historicistas contra la garantía estatalista de las cartas de derechos que inauguró la Constitución Francesa de 1791. Que el profesor Guibur me dejó, pues, sí, wow, interesantísimo lo que usted dice y está muy cercano con la crítica de Burke de por qué no le gustan estas reformas constitucionales que tienen que hablar mucho de derechos. Es que tiene que estar muy mal un país para hacer una reforma constitucional para incluir derechos.
Y eso es creer que el derecho va a resolver los problemas de un país. Y eso no puede ser así. Sin embargo, profesor Guibur, usted dice que esto es algo que también puede ser utilizado con terminología analítica. Yo ahí sí tengo mis sospechas. Digamos que la mayoría de los analíticos me estarían diciendo, pues, ¿dónde está el debate lógico? ¿Dónde estaría pues como el quid lógico de esto? Ahora, no es que al analítico en promedio no le interese el tema. El analítico diría que es muy interesante y tendría opiniones al respecto. Lo que diría es que eso no es competencia de la investigación jurídica analítica. Esa es mi posición frente a los analíticos en los que yo me formé, que también es como una respuesta a la teoría crítica, porque los críticos suelen decirle a los analíticos que no tienen opiniones políticas o que no tienen pensamiento propio, o que todo es lógica. Eso es falso. El analítico, eso es completamente falso. El analítico tiene posturas políticas muy claras, incluso que suelen ser muchas veces, no siempre, compatibles con lo que dicen los críticos. Pero lo que dirá el analítico es, pero es que una cosa es ciencia del derecho y otra cosa es lo que yo opine políticamente, que puede ser muy cercano a lo que usted opina políticamente sobre el derecho. Pero comparto plenamente. Y profesor Siur, usted me dice que sí, efectivamente el trialismo, esto es algo que el trialismo no rechazaría. A fin de cuentas, el trialismo es una teoría es algo que integradora. el realismo utiliza hace largo tiempo. Y Ciertamente, sí. nosotros usamos la categoría de normas plenas, normas de propaganda, normas programáticas, normas de propaganda y normas de espectáculo. No, me Y interesa dentro mucho de esa las normas de clasificación. espectáculo, y el espectáculo en gran medida es mucho más grave porque es la sociedad entera la que se engaña, profesor. Me interesa Nadie muchísimo, profesor quiere que Siur. las cárceles sean sanas y limpias, o es una ínfima parte de la sociedad. Lo demás es una mentira colectiva. Profesor Siuro, luego yo me pongo en contacto con usted si me puede sugerir Perfecto. biografía, se lo agradecería mucho. Yo en el Le caso dejo mi... argentino, sí, no, yo lo tengo, profesor Siuro. Lo Yo en el tiene, caso bueno, perfecto. argentino, yo fui evaluador de un trabajo sobre el síndrome normativo y la eficacia simbólica que hay detrás de las normas de convocatoria para yo no sé si usted le llama magistrados de la Corte Suprema o ministros, no sé cómo lo llaman, ministros de la Corte Suprema. Ministro, sí, ministro. Sí, Ministro de la Corte. ¿cómo está regulado la convocatoria para los ministros de la Corte, específicamente para la llegada de Zaffaroni? De una vez evalué un trabajo de cómo eso es pura eficacia simbólica. O sea, porque el poder hizo creer que esto iba a ser muy objetivo, lo que se suele denominar concurso de méritos o meritocracia, como lo que se suele llamar meritocracia, y hacen toda una norma que dice, no, esto es pura meritocracia, pero a la larga el poder escoge a dedo. Pero eso no lo dice Sí, la sí. norma. O sea, redactan la norma para hacerle creer a la gente que es pura meritocracia, pero no funciona. Es un buen ejemplo de Exactamente. eficacia simbólica. Eh, Sí, sí. Profesor Guibur, ¿hay alguien que está alzando la mano? Sí, el doctor Tol. El doctor Tolnay. Sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, estoy de acuerdo con todo, prácticamente todo. Solamente quería hacer una observación, que es esta. La eficacia instrumental secundaria creo que se puede medir más o menos. Se puede medir si se cumple o no se cumple y se puede medir si los jueces aplican la consecuencia, la sanción, etcétera, ¿no? Más o menos, digamos. Pero la eficacia instrumental primaria, ahí es más difícil porque uno no sabe qué hubiera pasado si esa norma, ese papelito, no hubiera sido dictado, ¿no? A veces el legislador dicta la norma, así quizás con la intención de que no pase nada, porque es barato, como decías vos, y a lo mejor eso tiene un efecto, porque si no lo hubiera hecho, las cosas hubieran sido muy distintas. Bueno, eso nada más, la observación esa de que es difícil medirlo, ¿no? Es cierto. No obstante, los organismos multilaterales que están dedicados a este tema han logrado perfeccionar metodológicamente cómo poder decir que una institución es eficaz o no. Por ejemplo, Transparencia Internacional tiene unos indicadores de medición de la eficacia de los sistemas anticorrupción muy interesante, porque parte de dos premisas. Lo objetivo, que se puede demostrar estadísticamente,
pero también lo subjetivo que se demuestra a partir de técnicas metodológicas propias de la psicología y la sociología, lo que supone muchas entrevistas a los agentes. Pero eso sigue siendo muy relativo, o sea, no existe un baremo objetivo compartido por todas las instancias mundiales que diga 98% de eficacia primaria de esta norma. Eso no existe, pero sí se ha trabajado mucho en las metodologías, muchísimo, y financiada por organismos multilaterales, de cómo podemos acercarnos, con qué técnicas metodológicas para poder decir que algo es eficaz o no. Aclarando que, como bien lo dice el profesor Iván, y esto es algo muy relevante, muy interesante. O sea, yo cómo mido, por ejemplo, disposiciones individuales. O sea, hay cosas subjetivas, hay cosas que la estadística me puede medir, antes de la norma y después de la norma, estadística. Pero yo cómo mido disposiciones subjetivas por parte de la ciudadanía. Eso no es tan fácil, eso no es tan complejo. Para resolver estos dilemas metodológicos se han inventado conceptos en los que trabajan este campo, como por ejemplo el concepto de eficacia procesal, que se refiere al número de, al número de decisiones judiciales de fondo tomadas por el órgano judicial, pero por decir algo, entonces se dice, cuando hay muchas decisiones de fondo, se suele decir que hay una eficacia secundaria alta. Pero volviendo al escepticismo del profesor Iván, que lo quiero demostrar acá, cuando yo me puse una vez a investigar sobre decisiones de fondo para hablar si hay eficacia secundaria, es decir, si los jueces están aplicando las sanciones, me encontré que una decisión de fondo es que, por ejemplo, un juez diga, no, aquí no se va a aplicar ningún castigo, o porque no hubo la acción, o porque esa acción estaba justificada, cualquier razón. Pero entra en eficacia procesal. Entonces, lo que aprendieron los gobiernos corruptos para poderle hacerle, creo que se dice la coba al palo o el palo a la coba, ¿cómo se dice? Me enredé. La comba para, al palo. La comba al palo. No sé si entienden esa expresión. No. No, para hacerle la trampa a la norma. No, sí. Es ordenarle a los fiscales que cierren todo cada 2 o 3 años. Aunque digan que no encontraron nada. Y decirle a los jueces, tienen que cerrar procesos, aunque no resuelvan nada. Y incrementar las normas de prevención. Es decir, algo para mejorar la posición en la que yo estoy frente a los organismos multilaterales es establecer normas de prevención muy fuertes. Recuerden que la prevención es que los procesos terminan si no hay una actuación debida por parte de una de las partes. Entonces lo que se dice es, si usted no tiene una actuación rápida, se cierra el proceso, para que eso aumente la eficacia procesal, y al aumentar la eficacia procesal, ese país aumenta de rango supuestamente porque es menos corrupto, porque es mucho más eficaz. Y entonces vamos a lo que dice el profesor Iván, es que esto es muy, vean que incluso las respuestas de los organismos ante la ambigüedad de saber si hay eficacia o no, pues muchos estados ya le encontraron cómo hacerle trampa. Es que para ser tramposo se necesita mucha astucia, ¿no? Ya le encontraron cómo hacer la trampa, y eso por ejemplo lo vemos en Colombia. En Colombia existe la norma de que todos los casos hay que cerrarlos, pero casi siempre se cierra diciendo, no es responsable, no se encontró nada, se cierra. Entonces hay una altísima eficacia procesal. Claro. Entonces hay que creer, ¿cómo, profesor Guibor? No, había levantado la mano Sebastián León. Así. Claro, buenas tardes, profesor y compañeros. Claro, eso también tiene que ver justo con este tema, es el tema del derecho penal, aquellos acuerdos que no se llevan ante el tribunal para cortar los tiempos procesales y hacer allanamientos, o lo que pasa un poco también en Argentina, el tema podría también pensarse en el tema de la probation. Pero esto hace que estas normas de espectáculo hace que el fiscal se acorte el tiempo del proceso para no llevarlo a juicio y, bueno, buscando otra medida de que el imputado se allane a los delitos que en el estrado le coloquen, ¿no? Creo que también podría ser esta una norma, digamos, tal vez placebo o una norma espectáculo. Sí, sí, exacto. Ahora, yo una vez participé en un debate sobre cómo, por ejemplo, frente a lo que usted está diciendo, Sebastián,
cómo evitar la trampa que se está haciendo con lo que se llama eficacia procesal. Entonces, alguien dijo en una organización internacional, solo contemos las sentencias donde efectivamente se impuso un castigo, sea laboral, civil. El problema es que entonces otra persona dijo con razón. Entonces, ¿cómo garantizamos que los jueces, por presiones estatales, no les obliguen a aplicarle castigo a todo el mundo para poder aumentar el nivel en el que ese país está? Entonces, por ejemplo, si se establece que solo se van a tener en cuenta sentencias judiciales en las que se establezca un castigo, pues entonces la presión ahora ya no sería saque sentencia, sino que ahora la presión sería necesito que sancione a alguien, con o sin razón, porque necesitamos estadísticas, ¿no? Entonces, eso sería corrupción. Entonces, ¿cómo podríamos hacer la corrección a la eficacia procesal sin caer en la corrupción? Entonces, por ejemplo, ¿cómo saber que cuando se aplica ese castigo, si se le está aplicando ese castigo a quien debe aplicarse el castigo? Eso es inmedible, ¿no? Pero como hay muchas, por ejemplo, para que un país pueda acceder a financiación internacional, y todos sabemos que hoy día todos los países para poder sobrevivir tienen que acceder a financiación internacional, uno de los indicadores para poder acceder a financiación internacional es una certificación de que está mejorando sus posiciones frente a los organismos multilaterales de lucha contra la corrupción. Entonces, si un país como Argentina dice, pues yo necesito financiación para esta hidroeléctrica, en un año tiene que mejorar su posición en estos temas de eficacia. Y entonces viene un político corrupto y dice, pero no me digan a mí que esto se mejora cambiando la sociedad, porque no tengo tiempo en un año de cambiar la sociedad y realmente no me interesa. ¿Cómo puedo expedir una norma para que me dé resultados a corto plazo? Ahí está. Entonces seguimos en la misma lógica. Incluso en la lucha contra la corrupción, seguimos en la misma lógica de la corrupción. Gracias. Natalia Alonso había levantado la mano. Sí, profesor, muchas gracias y muchas gracias al profesor Botero por su exposición también. Yo tengo dos preguntas, una tal vez de curiosidad metodológica, porque también un poco en la línea del profesor Iván, me quedaba la duda de cómo determinó en su trabajo que esta reiteración en las normas era por un tema de rédito político o en algunos casos de corrupción, porque lo ha afirmado de una manera tan contundente que, que me llama la atención saber cómo es que llegó a esa conclusión, ¿no? Y luego, de una cuestión más teórica, me parecía muy interesante esos últimos cuestionamientos que usted decía, ¿no? Si este tema de la eficacia simbólica, por ejemplo, importaba, ¿no? En la filosofía del derecho, y yo creo que todos, tal vez, o no sé, pero a mí me parece que sí es importante. Pero más allá incluso de la cuestión teórica, a mí me surgía la inquietud de cómo llevamos esto al campo, digamos, más concreto, por ejemplo, en los tribunales constitucionales, ¿no? Porque en temas de derechos sociales es muy importante, por ejemplo, medir la eficacia de estos derechos, ¿no? Y es a partir de esto que, pues, por ejemplo, los tribunales pueden ordenar, ¿no? Al Poder Ejecutivo, Legislativo, no sé, que adopten acciones para lograr la eficacia de los derechos sociales. Entonces, yo decía como, si teóricamente introducimos o afianzamos esta idea dentro de la teoría del derecho de eficacia simbólica, ¿no? Si esto luego podría hacerse exigible o cuestionable dentro de un tribunal constitucional, ¿no? Entonces un poco estaba visualizando esto y lo digo porque en Perú, y desde mi experiencia en el Parlamento, claro, la mayor producción de leyes son las leyes declarativas, que justo tienen que ver con las respuestas a las demandas de las poblaciones que quieren ser distritos, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí en Perú tenemos este fenómeno de abundancia de leyes declarativas que en realidad no sirven para nada, pero claro que responden a la demanda de determinados pueblos, ¿no? Incluso era muy simbólico lo que usted decía de que llevan en andas a las autoridades y aquí en Perú pasa eso tal cual. O sea, llega el congresista y le dice, sí, hemos creado la ley para el distrito declarativo, que no sirve, pero igual, y la gente pues en respuesta le tiene como un agradecimiento. Y bueno, esto es un fenómeno, ¿no?
Pero bueno, entonces esas eran mis dos preguntas y lo último ya un comentario desde Perú, ¿no? De lo que vivimos. Eso, perfecto. Gracias. Muchísimas gracias, Natalie. Bueno, frente a las preguntas muy sesudas, frente a la primera pregunta, la metodología, pues eso tiene dos respuestas. Primero, es que los que investigan estos temas de eficacia, que repito, yo no, en estos temas no es mi principal actividad. No, yo caí aquí por accidente y me salí. Ahora, ¿por qué me salí? Porque realmente mi pasión está por otro lado. Pero a mí continuamente me siguen pidiendo, "Oiga, ¿por qué no habla de lo que usted propuso en su momento?" Pero bueno, los que trabajan desde hace mucho tiempo con este tema de la eficacia, pues tienen que partir de la interdisciplinaridad. Entonces, desde la perspectiva interdisciplinaria, pues pueden suplir de alguna manera el tema metodológico. Por ejemplo, en el caso mío, cuando yo descubrí por accidente estas normas de los puentes, pues yo tuve que ir a la geografía. Tuve que viajar hasta ese lugar donde ubicar en el mapa donde era supuestamente que se va a construir el puente. Meterme a buscar archivos de construcción, puro archivo histórico que me demoró casi un año para encontrar que no se había hecho nada. Ir a los archivos históricos de estos pueblos, más el archivo histórico que quedaba en Medellín, más el archivo histórico de Bogotá, a ver qué información encontraba sobre las agencias estatales encargadas de la construcción de los puentes y de los caminos. Es decir, esto no se puede responder solo desde el derecho. Y en este sentido, esto alimenta la pregunta que yo les hice. ¿Los estudios de eficacia son importantes para el derecho? Sí, pero no pueden ser abordados solo con metodologías jurídicas. Es necesario investigación de campo, ¿no? O investigación histórica. Listo. Ahora, y segundo asunto, en el caso mío, yo tuve que meterme en muchos campos anexos y mucho archivo, y los vacíos en la investigación histórica pues pueden ser llenados a partir de la información referencial que uno obtiene a partir de otros archivos. Entonces, por ejemplo, me llamó mucho la atención que estas leyes solían ser expedidas antes de elecciones. O sea, antes de elecciones, la producción normativa se incrementa. Uno lo puede ver estadísticamente hasta el día de hoy. Antes de elecciones, la producción normativa se incrementa. Los primeros años después de elecciones, la producción normativa cae. Y vuelve a reactivarse cuando empiezan nuevamente las candidaturas. Yo registré eso, por ejemplo, en el tema del siglo XIX. Entonces, a partir de allí, pues podría hacer unas inferencias. ¿Cuál era el interés de producir una norma cuando estaban en campaña política? Ahora, y otra inferencia que yo hice para hablar del tema de la corrupción con el tema de los puentes está en la realidad actual política. Eso sucede hoy día. Eso sucede hoy día y es verificable que hoy día sucede. Entonces diría, pues si sucede hoy día, con esta lógica, pues podría hacerse una inferencia que sucedía con los indicios que yo tengo de archivos también en el siglo XIX. Porque obviamente es imposible que un historiador encuentre un papel en un archivo histórico que diga, yo, gobernador Andrés Botero, me reuní con esta gente para estafarlos. Pues eso no se va a encontrar. O sea, yo, Andrés Botero, gobernador, me reuní con estas personas que querían el puente y yo me reí de ellos, les creí la norma que ellos estaban pidiendo, pero yo ordené que no se hiciera el puente. Pues nadie va a dejar un papel así en archivo. Eso hay que hacerlo por inferencia. Pero las reglas de inferencia en la ciencia histórica están muy reguladas por los protocolos de investigación. Para que lo tengan también. O sea, esto no es simplemente que es que a mí yo lo imaginé, no tiene que tener indicios en archivo. Y frente a la segunda pregunta, voy a hacer una inferencia a partir de una afirmación del profesor Guibur, y es lo siguiente. Realmente, ¿cuál es la mejor manera de propiciar un ambiente favorable para los DECs, los derechos económicos, sociales y culturales? ¿Es creando leyes? La creación de derechos es necesaria. Es un primer paso, es indispensable, es necesario, pero no es suficiente. Entonces podríamos decir que el derecho es un elemento necesario, pero no suficiente para lograr la eficacia de los DECs. Lo que sí es, además de necesario, pero sí es suficiente, es una acción política muy clara en los cambios estructurales sociales, y específicamente en uno que es el que históricamente ha dado mejores resultados, la inversión en educación.
Hay muchísima literatura científica, muchísima, incluso del siglo XIX, que a partir de análisis estadísticos y a partir de análisis cuantitativos nos han dejado clarísimo que la mejor forma de cambiar las estructuras sociales es la educación. Eso está ultra trabajado. El problema es que cambiar los sistemas educativos es pensando a mediano y largo plazo, y los políticos en nuestras democracias quieren resultados a corto plazo. 2, es muy costoso. Invertir en educación es muy costoso. Es mucho más barato expedir derecho. 3, para poder hacer una revolución educativa, primero tengo que hacer una revolución en las mentes de los que están participando del sistema educativo. Es decir, para que haya una revolución se necesita una prerrevolución. Y ese paso de cómo puedo propiciar modificaciones en las mentalidades o en los imaginarios de los agentes sociales, específicamente los relacionados con el sistema educativo que quiero modificar, también ha sido una piedra en el zapato de muchísimos gobiernos. De eso también se ha trabajado muchísimo en literatura científica. Entonces yo creería que realmente esto no pasa por producir derecho y punto. Se necesitan cosas adicionales y una de ellas es lo que más resultado ha dado: inversión en educación. Aclarando que inversión en educación no es solo construir escuelas. Inversión en educación no es solo tener maestros. O sea, cuando yo me refiero a educación, me refiero a ese concepto de formación, Bildung, ese concepto de formación que va más allá de la institucionalización educativa occidental. Gracias. ¿Quién más tiene? Georgia Valenza, por favor. Hola, buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Esta es la exposición. Yo soy denunciante en anticorrupción en Argentina. Yo soy de Brasil, pero soy denunciante acá porque sufrí una pequeña persecución. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que sentí? Y además es mi trabajo de investigación, ¿no? Por eso me interesa y yo le enviaré un mensaje después para pedir información, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sentí? Que más que educación, nuestros países de Sudamérica no producen solamente, no tienen un gran volumen normativo, tienen un gran volumen de producción de operadores jurídicos. Brasil, por ejemplo, es el segundo país del mundo que más produce abogados. Argentina, creo que la UBA otro día estaba hablando con... creo que el número de abogados es mucho mayor, mucho más grande que las demás facultades de la UBA. Creo que es así. O sea, producimos normas y producimos operadores jurídicos. Aún así, somos los más corruptos del mundo. Entonces, cuando usted habla de no, tendríamos que invertir en educación. Invertir en educación es algo casi, no digo utópico, por supuesto que no, porque hay países que desarrollaron a base de inversiones en educación, por supuesto que sí. Pero antes que invertir en educación, en un sistema educativo de base que incluya a toda la sociedad, bastaría invertir en universidades jurídicas que preparassem operadores que fossem capazes de controlar a produção normativa desde afuera do sistema, por supuesto, para não ser contaminado por ele, e controlar a execução, a gestão, al menos em las municipalidades. ¿Por que digo isso? Porque mi trabajo de investigación es precisamente el control popular sobre la gestión en las municipalidades, ¿no? En particular en la municipalidad en la cual yo soy denunciante. Porque ¿qué es lo que veo? No hay acceso a información, pero tampoco hay interés social de los entendedores de los sistemas jurídicos, es decir, nosotros, por acceder a esta información. Cada uno está en la suya. Yo no diría de partir para la transformación de la educación, porque eso es algo que uno mira, transformar la educación en un país como Brasil, con 200 millones de habitantes, el 50% abajo del nivel de pobreza, es casi decir, desistamos del tema, porque nunca lograremos eso, o lo lograremos en 20 gestiones consecutivas con el mismo ideal en la educación, cosa que es casi utópico. Yo diría, las universidades jurídicas, los operadores jurídicos, ¿quién entiende de infectología? Los médicos.
¿Quién entiende de sistema jurídico y de teoría jurídica? Los abogados, solamente nosotros. Somos países productores de normas, de abogados, sin embargo, nada de control y nada de acceso a la información. Es terrible investigar, por ejemplo, en las fiscalías, los números referentes a la corrupción local. Estoy hablando de un municipio de 40.000 habitantes. No logro información para trabajar científicamente de una fiscalía, es la única fiscalía. No logro información, no hay acceso a la información para que nosotros, operadores jurídicos, podamos emitir alguna opinión técnica. A eso voy. Entonces, termino acá. No es necesariamente hablar de educación, es hablar de formación jurídica y de una intención de un profesional que está en la sociedad para cumplir un papel que va más allá que saber de la norma. Es decir, exijo y tengo como exigir la eficacia normativa, porque soy un operador jurídico. Si no soy yo, no serán los profesores, serán los médicos y los demás profesionales de la sociedad. Yo después, bueno, repito, después le enviaré un mensaje porque realmente me interesa mucho el trabajo y le felicito. Muy, muy buena la conferencia. Muchas gracias, Vanessa. Bueno, es que yo creo que usted y yo estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de educación. Es que educación no es solo la institución formal de escuela o de universidad. La educación es algo que en alemán se denominaría Bildung, que es más o menos, sin ser igual, a lo que un griego entendería por paideia. Y es todo aquello que hace que yo sea lo que soy frente a lo público. Donde la universidad es una parte, pero no es todo. Entonces, cuando se habla de invertir en educación, no se está refiriendo simplemente a abrir escuelas. Incluso uno de los temas que se está proponiendo mucho desde las agencias multilaterales de lucha contra la corrupción es educación ciudadana. Esa es la clave, educación ciudadana. Y la educación ciudadana no es solo que un profesor en un colegio me hable de educación ciudadana, de qué es ser ciudadano. Eso tiene mil estrategias que van desde los medios de comunicación y van desde la enseñanza cero, como se le denomina internacionalmente, hasta que alguien termina con su doctorado. O sea, el proceso de formación ciudadana es transversal, desde que es niño hasta que es adulto. Y eso es de lo que se está hablando muchísimo ahora. Tengo un colega que lleva 30 años dedicado solo a esto, cómo las competencias de formación ciudadana, cómo deben ser formados los ciudadanos en la contemporaneidad. Y uno de los temas es la lucha contra la corrupción. Ahora, segundo asunto, yo tengo otros colegas que están muy dedicados a investigar hoy día los efectos que produce en un sistema socioeconómico el exceso de abogados. Entre ellos está Mauricio García Villegas, quien incluso él señala que uno de los responsables de nuestros graves problemas económicos y de nuestros graves problemas sociales es que tengamos exceso de abogados en América Latina. Y él está dedicado a investigar ese tema. O sea, pero ojo, pero esto ya es una investigación muy interdisciplinaria, porque supone unir temas de economía, de lo que hoy día se denomina, es una nueva disciplina que se llama estudios de desarrollo, que hace parte, que es una nueva disciplina que está entre la economía y la política. Entonces es como estadísticamente, económicamente, políticamente y socialmente se puede demostrar que el exceso de abogados tiene efectos en todas esas áreas. Yo ese campo no lo investigo. Tengo algunas opiniones como ciudadano, pero no lo investigo. Entonces yo, por respeto, debería quedarme aquí callado, porque no soy experto, y más bien remitir a los expertos y sugerirles esa bibliografía, que efectivamente en la misma línea que usted estaba, por ejemplo, Mauricio García Villegas sacó un libro hace 2 años hablando de cómo entre más abogados crece el PIB. Entonces, imagínense cómo puede llegar a una conclusión de que el exceso de abogados decrece el PIB. Interesantísimo, ¿no? Pero no es solo eso, o sea, las implicaciones son muchísimas. Y otro asunto en el que alguna vez sí lo investigué, pero tampoco pude profundizarlo porque tuve problemas de seguridad, fue el tema de los sistemas de administración de justicia no estatales. Yo alguna vez me dediqué a investigar eso porque los barrios periféricos, que en Brasil esto se le denomina Direito das Ruas, no sé si usted lo debe conocer, los barrios periféricos, como son tan pobres como para acceder al sistema jurídico estatal, en fin de cuentas, la justicia estatal es muy cara. Alguien preguntará, pero ¿cómo es cara si no se le pide a nadie dinero para entrar? No, sí se le pide, pero de forma indirecta.
Para poder acudir a la justicia estatal tengo que pedir permisos en el trabajo, son días que no trabajo, cuánto vale el transporte, cuánto vale contratar el abogado, cuánto vale conseguir las pruebas. O sea, son sistemas costosos y lo peor es que la respuesta está en 10 años. Durante esos 10 años yo tengo que convivir con un conflicto que me está destrozando. En cambio, muchísimos barrios periféricos en las ciudades latinoamericanas crearon su propio sistema de justicia, que es ilegal porque no está acorde con la ley, pero yo me puse a investigarlos y los clasifiqué en dos. Los sistemas de justicia armados, ilegales, que además son inmorales. Por ejemplo, la banda de sicarios que cobra títulos ejecutivos, el narcotraficante que aplica su criterio penal para los casos dentro de su banda. O sea, son sistemas de justicia ilegales e inmorales. Pero hay otros sistemas de justicia que yo los denominé paraestatales, porque son paralelos al Estado, donde los hace, por ejemplo, el sacerdote del barrio o un líder comunitario y tienen una eficacia altísima, son muy baratos y la respuesta es muy rápida. Entonces yo investigando ese tema, me di cuenta que eso es algo que deberíamos analizarlo bien. ¿Vale la pena declararle la guerra a estos sistemas de justicia que no rivalizan con el Estado, no utilizan las armas, pero son muy eficaces? ¿Cómo podríamos integrarlos para producir más convivencia? ¿Cómo podríamos trabajar con estos sistemas de manera tal que el Estado pueda garantizar que no se corrompan, no se vuelvan actores armados, sino que realmente aumenten la convivencia social en estos barrios que son tan problemáticos como son los barrios periféricos de las ciudades? Eso me interesó investigarlo, pero tuve problemas de seguridad muy graves y dejé el tema ahí de lado. Pero eso eso es algo que merece ser estudiado, pero esto no es un problema jurídico. No es un problema jurídico en sentido estricto, porque implica hacer estudios de economía, estudios de política, estudios de psicología. Son muchas cosas que hay que tener en cuenta para llegarle a proponer a un sistema político, ¿usted por qué no hace esto para integrar esos modelos? Al derecho le interesa, sí. Al abogado le interesa, sí. Pero no es una metodología de investigación estrictamente jurídica. Es interdisciplinaria. Gracias. Helen Baldi había levantado la mano hace un rato. No, primero está Julián Guachetá y después está Helen, según el orden de acá. Por favor, Guachetá. Bueno, buenas tardes, profesor Andrés. Primero, pues le pido excusas por conectarme tarde, está en una obligación laboral. Justo me conecté cuando usted estaba hablando de la importancia de entender al derecho como algo interdisciplinario y no como una isla que está por allá apartada de la realidad. Y bueno, quiero hacer una pregunta, tiene que ver con el hecho de cómo se forma el abogado, ¿sí? Creo que el problema no está en el número de abogados que existen, sino en la formación que recibe este gran número de abogados. Yo trabajo en una universidad aquí en Popayán y la cuestión es que muchos médicos, muchos policías, muchos militares están empezando a estudiar derecho y lo hacen porque seguramente hay personas que sí sienten el amor o la iniciativa personal por hacerlo, pero detrás de estudiar derecho en las sociedades hay una cuestión de cómo me defiendo ante un posible problema y cómo me defiendo ante un posible problema disciplinario, por ejemplo, en términos de un funcionario público. Entonces, el derecho básicamente no se entiende como una profesión que me permite a mí transformar a la sociedad, sino como una profesión que me permite defenderme o moverme dentro de ese intrincado mundo burocrático, digamos. Entonces, mi pregunta, un poco ya para sintetizar, profe, es si usted considera que el cambio debe estar enfocado en la forma en cómo se le enseña el derecho al abogado y si eso implicaría modificar planes de estudio, por ejemplo, modificar qué materias, por ejemplo, y si en ese proceso de adaptar el derecho a la realidad, ¿cuál es el límite para que se deje de hablar de derecho? ¿Sí? Es decir, ¿cuál es el límite para que se deje de hablar de sociología jurídica y para que se empiece a hablar de antropología jurídica y para que se pierda el ámbito del derecho, ¿no? Porque creo, qué pena, profe, creo que evidentemente el derecho está como de espaldas a la realidad y se le enseña el derecho al estudiante como si la norma fuera una creación natural que no tuviera un trasfondo político, social y cultural que la define, evidentemente. Entonces es un poco eso, profe. Bueno, usted hace 3 preguntas, permítame, las respondo muy rápido porque ya el tiempo apremia. Sí, por supuesto. Empiezo por la tercera. ¿Cuándo empiezan los límites de una disciplina? O sea, ¿cuándo empieza
una disciplina y cuándo termina otra. Primer asunto, eso hoy día ya no es tan importante. Ya no es tan importante, pero tampoco es irrelevante. O sea, el hecho de que algo no sea tan importante no significa que sea irrelevante. Como bien lo dijo Marx, el opuesto, la negación de algo no significa la negación de algo. En este sentido, ahora, entonces usted diría, ¿cuándo empieza la antropología y cuándo termina el derecho? Hoy día esos límites no están tan claros, pero lo que sí es importante es que cuando alguien va a hacer investigación interdisciplinaria, entienda que es difícil, pero no imposible, porque tiene que ser competente en cosas de antropología, pero en cosas de derecho también. Y una investigación interdisciplinaria no es simplemente decir, yo quiero investigar algo desde lo jurídico sin estar formado en otras disciplinas. Eso no es investigación interdisciplinaria. O sea, si yo quiero hacer una investigación interdisciplinaria entre derecho e historia, pues necesito saber de historia y de derecho. Y las técnicas metodológicas de ambos. Y yo lo que estoy viendo es que tengo muchas personas que dicen que quieren hacer investigación interdisciplinaria porque su objeto es interdisciplinario, pero solo quieren aplicar metodologías jurídicas. Entonces eso no es interdisciplinario, eso es una metida de patas. Porque después van a hacer una investigación con metodología jurídica sobre un objeto no estrictamente jurídico y el que lea eso les va a dar 3 patadas, diciéndole, ¿usted cómo sacó esta conclusión económica? Ah, yo no sé, yo no estudio economía. Eso es desde lo que yo pienso. Me consta. Desde lo que yo pienso. Conclusión, no sirve. Una X. O sea, la interdisciplinaridad no es solo querer, también supone conocer. Segundo asunto, frente al tema, creo que usted parte de una confusión, se lo digo muy respetuosamente, pero no, usted no, sus estudiantes. Cuando alguien dice, es que yo quiero estudiar derecho para saber qué significa ser ciudadano, cómo defenderme ante el poder, saber cómo se divide el poder, saber la estructura del Estado. Es que eso ya te lo dieron haber dado en la formación ciudadana. Eso es algo de formación ciudadana, que eso debería estar mucho antes. El problema es que entonces no estamos formando ciudadanos. Al no estar formando ciudadanos, sino que estamos formando gente para el empleo, sí mucho, porque a veces ni eso. Entonces esa persona está perdida cuando tiene que ver con el Estado, entonces dice, pues estudio Derecho para que me hablen de cómo es el Estado. Yo tengo que estudiar Derecho para que me digan cuáles son mis derechos y mis deberes. Tengo que estudiar Derecho para poder saber cómo respondo en un proceso disciplinario. No, es que uno no tiene por qué estudiar Derecho para eso está la formación ciudadana. Lo que eso significa es que en Colombia tenemos un grave problema de formación ciudadana. Y hiciste otra pregunta, el número de abogados, no, yo creo que sí el número de abogados tiene efectos. El número de abogados no es un tema intrascendente, ni para la economía, para nada. Entre otras cosas, porque uno podría pensar, ¿cuántos recursos en PIB se destinan a las facultades de Derecho y no a otras facultades que pueden generar otros saberes o otras facultades que necesitan apoyos porque hay muy poca gente? Es decir, ¿cuántos recursos un país destina a la formación de futuros abogados? Eso es un tema, eso per se ya es un tema económico relevante. Yo creo que el número de abogados es importante. Eso hay que pensarlo. Además hay que pensar porque hay tanta gente que quiere estudiar derecho hoy. ¿Dónde está fallando el asunto? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Y eso exige investigación. Profesor Guiú, yo creo que de pronto la pregunta final. Bueno, estaba Helen Valgue. Sí, perfecto. Buenas noches. Perfecto. Voy a intentar muy buenas noches. Buenas noches. Voy a intentar ser muy rápida. Profesor, estoy de acuerdo con usted con la recomendación de la necesidad de una acción política para lidiar con el tema de la corrupción. Y quería comentarle que la lucha en contra de la corrupción aquí en Brasil se ha traducido en la destrucción de la política en sí misma y la desmoralización del sistema jurídico. Y para hablar ahora sobre corrupción, yo la voy a definir como la compra de influencia para cambiar decisiones, leyes, regulaciones, o sea, definirla como soborno, ¿no? Y yo creo que el motivo por el cual en países más avanzados que los nuestros ha dejado de ser tan gran problema, tiene que ver que el soborno ha sido desincentivado a través del mecanismo legal del lobby. Y entonces el lobby se ha convertido en una alternativa al soborno.
¿no? En 1880, la Constitución de California tenía constando en su escrito que este tipo de corrupción era un crimen, ¿no? Estaba definido, el lobby, el soborno era una corrupción, ¿no? Entonces, hay muchos estudios, hay muchas cosas escritas de estudiosos que demuestran que el lobby puede sí ser una forma de combatir la corrupción. Y lamentablemente en mi país esto no se ha logrado nunca, una acción política coordinada para hacer pasar esta ley de lobby que logre controlar y dar transparencia a qué tipo de influencias y decisiones la gente quiere comprar, ¿no? Y creo que esto debe suceder en otros países. Y esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, según el aparato, las normas de derecho internacional que están en el tema, que fundamentalmente, o sea, las normas anticorrupción son internacionales y nacionales. En el derecho internacional es aparatoso la producción normativa anticorrupción que hay. Se considera que corrupción no es solo el soborno. Es más, el soborno es una pequeña parte de la corrupción que puede haber dentro de un sistema gubernamental. O sea, en el imaginario social tenemos que el soborno es el sinónimo de corrupción, pero realmente la corrupción es un concepto muchísimo más amplio, a un punto tal que el soborno es solo una pequeña manera, es una de las muchas maneras que hay de ser corrupto. Y una de ellas es el tema del lobby. Por eso es que se propone desde el derecho internacional diferenciar cabildeo de lobby, que es la diferencia, por ejemplo, en materia tributaria entre evasión y elusión. El cabildeo es legal, es válido y es necesario. Sería muy grave que tengamos autoridades que regulen temas sin haber dialogado previamente con los agentes que van a recibir esa regulación. Es necesario oírlos, es necesario escucharlos, es necesario que ellos participen del proceso de producción normativa. Es lo que se llama, es la base de la democracia deliberativa habermasiana. Pero el lobby de, si usted me hace esto, yo le ayudo con esto, si usted político me regula este tema, yo le consigo tanto dinero en donaciones para su campaña, eso sería lo ilegal, ¿no? O sea, hay una frontera que no es tan clara entre escuchar a la comunidad, negociar con la comunidad y ser corrupto. El problema es que la frontera no es tan transparente como uno quisiera. Pero el tema de cuando se regula el lobby, ahí vuelve a caer la eficacia simbólica. Por ejemplo, en Colombia se reguló el tema del cabildeo. Entonces se estableció cómo se puede hacer el cabildeo. Es decir, ¿cómo puedo yo pedirle cita a un político que está pensando regular un tema para exponerle mi punto de vista y hacerle sugerencias? ¿Cómo puedo hacer cabildeo? ¿Cómo puedo...? Y se reguló de manera tal que cayó en la eficacia simbólica. O sea, se puede regular temas para que no operen. Entonces, como el cabildeo podría poner en aprietos a muchos políticos que dependen de la corrupción en la negociación de la norma para poder ser reelegidos, entonces se reguló el cabildeo de manera tal que en la práctica es inoperante. Entonces volvemos al tema de la eficacia simbólica. Pero la corrupción va mucho más allá que el soborno, como usted bien lo dice. Estoy completamente de acuerdo con usted. Acabo de darme cuenta en mis notas que alguien hizo un comentario que yo no se lo respondí, y es el siguiente: los tribunales constitucionales. Las sentencias de los tribunales constitucionales suelen estar llenas de eficacia simbólica. Por varios motivos. Primero, porque los tribunales constitucionales suelen estar en las capitales, conformados muchas veces, no siempre, por juristas de los estratos más altos, de las universidades más altas, y casi siempre vinculados al poder. No, esperar que un tribunal constitucional sea más popular, teniendo en cuenta sus procesos de selección, pues ya es mucho pedir. Segundo, porque los tribunales constitucionales han sido creados con algo que se denomina lenguaje optimista. Los tribunales constitucionales, desde su creación, han manejado el lenguaje optimista. Y eso tiene ventajas en cuanto a la convivencia. Es necesario que haya órganos estatales que estén constantemente diciendo que esto va a mejorar, que esto puede ser mejor, que solo hay que hacer pequeños cambios, pequeños ajustes en el andamiaje normativo para que las cosas vayan mejorando.
los tribunales constitucionales han manejado muchísimo ese discurso y eso ha tenido efectos de convivencia, que no podemos negar. Pero también tenemos muchas veces muchísimas sentencias donde las sentencias de la Corte Constitucional, es decir, por ejemplo, no entendemos por qué la persona pide esto sabiendo que tiene derecho. Pues claro, si lo está pidiendo, es porque a alguien se le está negando el derecho. Conozco un caso, que una vez escribí un caso de una sentencia del Tribunal Constitucional colombiano que le ordenó a la Policía Nacional ir a buscar una niña de una comunidad indígena que la misma comunidad la estaba escondiendo porque no quería que fuera remitida al sistema de salud occidental. Y entonces el Tribunal Constitucional dijo, busquen a la niña. El que haya trabajado un poco con comunidades indígenas sabe que esa norma es absurda. O sea, busquen una niña, esa niña pero la comunidad indígena no la va a entregar. O sea, a veces, eso es como eficacia simbólica. O cuando el Tribunal Constitucional dice, ciudadano, usted tiene derecho a esto, pero es que el hecho de que yo tenga derecho no significa que pueda exigirlo. O sea, yo puedo tener derecho, vaya, exíjalo pues, para que le digan que no. Y los tribunales se quedan mucho en este tema, es que usted tiene derechos. Los tribunales suelen ser muy, muy de eficacia simbólica en sus sentencias, en las realidades nuestras, porque nosotros tenemos unos problemas de base social impresionantes. Y sumado al neoconstitucionalismo, el neoconstitucionalismo ha hecho de los tribunales constitucionales promotores de discursos ficticios que pueden ser bonitos, pero que en la práctica son muy difíciles de ser aceptados. Me explico. Que un tribunal constitucional está diciendo que tenemos derecho a la protesta, como lo dijo el tribunal, que tenemos derecho a la protesta. Pero si tú sales a la protesta, es muy probable que el policía te dispare. Entonces, una sentencia de 150 hojas citando a todo el mundo sobre la importancia de la protesta como derecho fundamental, la protesta en el ámbito internacional, derecho comparado sobre la protesta, cómo Alemania regula la protesta, cómo para decir, ustedes tienen derecho a la protesta, pero si yo salgo a la protesta, aunque tenga la sentencia de la Corte Constitucional, va a haber un piquete de la policía disparando. Entonces uno, ¿qué le dice al ciudadano? Oiga, qué bruto usted, si usted tiene derecho, salga. No, es que no es tan fácil. Una cosa es que digan que yo tenga derecho y otra cosa es exigirlo. Yo de trabajar con comunidades, cuando empecé como investigador, empecé trabajando mucho con comunidades, me di cuenta que una cosa es el derecho y otra cosa es cómo perciben las agencias estatales el derecho y otra cosa es cómo la comunidad percibe a las agencias estatales encargadas de cumplir el derecho. Son tres cosas muy diferentes. Y vemos que los tribunales constitucionales se quedan en el primer discurso. ¿Cuáles son nuestros derechos? Pero es que esto va mucho más allá de saber cuáles son nuestros derechos. Esto es poderle decir a un policía, usted no puede desaparecer a un manifestante. Una vez, aquí en Colombia sacaron un meme muy gracioso por esto, porque había unas agencias diciendo usted puede protestar, pero todos los días eran las noticias de la persecución policial a los que manifestaban. Y entonces hicieron un meme, pues más que es un sketch de alguien que llama, oiga, aquí tengo a alguien que entró a mi casa y me quiere matar. Y la persona que le responde el teléfono de la llamada de emergencia le dice, pero es que no puede, eso está prohibido. Dígale a esa persona que está prohibido el homicidio y dígale a esa persona que está prohibido entrar a una casa ilegalmente. El derecho lo dice, está muy claro. Es más, si quieren envío sentencias de la Corte Constitucional diciendo que esas normas son constitucionales para que se las muestre al ladrón y al asesino. Entonces, en el sketch, la señora sigue diciendo, ya le dije al asesino, pero el asesino dice que le importa un bledo lo que diga la Corte Constitucional. Entonces sigue diciéndolo. Bueno, si quiere yo le envío un tratado de un buen penalista diciendo que eso está prohibido. Es que no puede hacerle eso, señora, usted no lo puede matar, eso está prohibido. Entonces vuelve otra vez, ya hablé con el asesino y me dice que él no va a leerse un trabajo de un dogmático penal, que eso no le interesa, que me está preguntando que dónde tengo las joyas. Entonces es todo un sketch para uno cagarse la risa, estilo de Luthier, su estilo, este grupo inglés, ¿cómo es que se llamaba? Que hacía sketch muy graciosos, La vida de Brian, ¿cómo se llama ese? Monty Python. Pero en el fondo eso es algo que vale la pena investigarlo. O sea, una cosa es lo que dice el derecho, otra cosa es cómo se ejecuta en las JUAS.
en las calles. Y eso es algo que no puede, pero vuelvo a insistir y con esto termino. El hecho de que seamos abogados no me habilita por ese mero hecho para decir que yo puedo investigar cómo funciona la realidad social. A nosotros, o sea, a mí que no, cuando alguien me dice es que yo soy abogado y quiero investigar la realidad social, yo, perfecto, ya estudio sociología, ya estudio cosas de antropología, ya domina las técnicas de investigación de campo. No, yo soy filósofo del derecho, con eso es suficiente. Pues no, con eso no es suficiente. Y a eso era lo que yo me refería de que la filosofía del derecho, hasta qué punto puede meterse en estos temas, a menos de que el filósofo del derecho diga, pues voy a estudiar técnicas de investigación de campo, voy a estudiar estadística, voy a estudiar historia para poder investigar el objeto. Pero un filósofo del derecho disciplinario que no quiera meterse a disciplinas afines, mejor que no lo investigue, porque lo que terminaría diciendo serían absurdos. Como cuando el Estado dice, usted tiene derecho a la vida. Pero si yo tuviera derecho a la vida, ¿yo por qué tengo tanto miedo de salir? No, pues eso es otra cosa, ¿no? Yo creo que, profesor Guibur, a las 7 tengo una actividad con mis estudiantes. A las 7 hora Colombia. Le agradecemos al profesor Botero todo lo que nos ha dado. Agradezco a todos los demás su presencia. Y bueno, nos liberamos al profesor Botero, nos liberamos todos. Y nos volvemos a encontrar en una próxima oportunidad. Muchas gracias, profesor Guibur, mi maestro y mi amigo. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Gracias, Andrés. Chao. Chao.